Mortal. Las dos mujeres participando en diversos robos. Cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo fueron capturados en el sector de Calderón. Tres de ellos eran menores de edad. Además se detuvo a un presunto delincuente que tenía en su poder 13 cuchillos. Y el vicepresidente Glass, acusado de presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. (19 horas con 1 minuto), amigos televidentes, bienvenidos a la tercera emisión de El Noticiero. Rocío. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a la información. Comenzamos. La Fiscalía presentó dictamen acusatorio contra el vicepresidente Jorge Glass y otras 12 personas en la audiencia preparatoria de juicio por supuesta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Se abstuvo de acusar a 5 de los 18 procesados. Inicialmente, la audiencia fue suspendida por el juez Miguel Jurado y se reinstalará mañana. La audiencia preparatoria de juicio se efectuó bajo estrictas normas de seguridad el miércoles al interior de la Corte Nacional de Justicia en Quito. No estuvo el vicepresidente de la República, pero su defensa ocasionó incidentes. Cuando se enteró que la Fiscalía General del Estado presentó dictamen abstentivo a favor de 5 de 18 procesados, en este caso, entre ellos, los 4 brasileños, donde figura José Concienciado Santos y el empresario ecuatoriano José Antonio Catagua, dejando atrás a su cliente. Eso prueba el compromiso y la acción delictiva del fiscal general del Estado, a quien hoy yo, como procurador judicial del vicepresidente, voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante. El documento que difundió la Fiscalía General del Estado argumenta su dictamen abstentivo, diciendo que a favor de los procesados Grossi Neves Mauricio, Ricardo Vieira, Simoes Dos Pasos Claudemir, José Antonio Catagua Delgado y José Conceição Santos Filho, ya que de la investigación respecto de los 4 primeros procesados en su orden, no se ha podido establecer con claridad y certeza la presunción de participación en el delito de asociación ilícita que se investiga. De la misma forma, del acervo investigativo recabado, se determinó que el procesado José Antonio Catagua Delgado no tuvo contacto con el personal de Odebrecht, debido a que era un gerente general nuevo. Figuraba como el gerente general de Equitranza, pero no se encontraba habilitado como firma autorizada en la cuenta de la empresa, lo que le imposibilitaba ejecutar transacción alguna. Era Kepler Verduga, el dueño de la empresa y quien tomaba decisiones. Pero sobre Santos Filho, aunque la Fiscalía considera que es el principal en el mando y vínculo de la estructura de corrupción delictiva de Odebrecht en Ecuador, dijo que el procesado ya fue sancionado por la justicia de Brasil y que en base a los principios del derecho penal internacional no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Un abogado que se jacte de ser un abogado en derecho lo que hace es contribuir con la justicia y luego defender a su cliente con argumentos jurídicos, no con metidas de pata. A mitad de la jornada la audiencia fue suspendida. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno advirtió que la diligencia va a durar varios días y criticó la actuación del abogado de Jorge Glass. El fiscal general del Estado no se va a prestar a ninguna clase de show. Nuestro trabajo va a ser y va a continuar siendo un trabajo de lucha frontal en contra de la corrupción. Mantiene su postura de que el proceso va de acuerdo con la ley y que debe continuar porque es válido. Y si eso gusta o disgusta a ciertos sectores políticos o a ciertos abogados o procesados, ese es problema de ellos y no problema de la Fiscalía. En la audiencia varios abogados hicieron observaciones al trabajo de la Procuraduría. Me sorprende que Procuraduría, después de 10 años de no hacer nada y hacerse la vista gorda, hoy venga a representar al Estado y decir soy acusador particular. Por ahí me preguntaban por qué no dije el nombre del procurador. Les confieso, no tengo ni idea cómo se llama, porque no lo hemos visto actuar en 10 años. Y hoy pretende estar de ese lado como acusador cuando debería estarse defendiendo por su inacción. Él y todas las personas que trabajan con él, ¿por qué no están del otro lado y sentados del lado de la defensa? Ahí deberían estar. Hay dictámenes acusatorios en contra de 13 procesados, entre ellos el vicepresidente, pero aún no se conoce en base a qué grado de participación sea. La diligencia se reinstalará a las 9 de la mañana del jueves. Alcidia de Sonofretesa Televisión.
En otro tema, amigos, un experto constitucionalista explica el alcance de la glosa fijada en contra de la ex ministra del Ambiente, Marcela Guinaga, por el presunto pago excesivo en la compra de terrenos en Samanes, Guayaquil. Desde el IFA, institución que vendió estos lotes, también se generaron reacciones. La glosa notificada es por $41 millones sobre un aparente pago excesivo en el proceso de compraventa de 66 lotes de terreno entre el ISPA y el Ministerio del Ambiente en el año 2010, cuando Guinaga era la titular de la institución ambiental. Este 7 de noviembre, la Contraloría General del Estado señaló confirmar la responsabilidad civil por $41.090.491 con 4 centavos, emitida mediante glosas de 10 de mayo de 2016 en contra de los señores Marcela Paola Aguiñaga Vallejo, ministra de Ambiente. Ante la resolución de Contraloría, Aguiñaga la catalogó de ilegítima porque no se valoró los argumentos presentados como pruebas de descargo. La Contraloría está siendo usada como una herramienta para coaccionar. Gustavo Medina, constitucionalista, subrayó que tras el examen de Contraloría, estableciendo responsabilidad civil culposa, no quedaría en asunto penal, sino sería de carácter administrativo con consecuencias de orden civil. En este caso, las responsabilidades son personales, es decir, de las personas naturales que haya estado en ejercicio del cargo. Además, la Contraloría General del Estado estipula en uno de sus capítulos sobre la responsabilidad civil culposa la indemnización, reparación económica por los daños y perjuicios ocasionados, la pérdida o falta de conservación de los recursos en una entidad, obliga a la restitución inmediata de los mismos a su estado normal. Ciertos daños y perjuicios, por ser irreparables, tienen que solucionarse económicamente al no haber otro mecanismo de reparación. Está en la obligación de restituir el valor declarado como obligación por ese tipo de responsabilidad. Mientras tanto, Wagner Bravo, principal vocal del Consejo Directivo del ISPA, adujo que amparado en el artículo 371 de la Constitución de la República, se opone a entregar algún dinero basado en un contrato que ya venció para exigir devolución. Los recursos y el patrimonio y los fondos que se tiene en reserva de cada uno de los seguros son intocables. Cabe recordar que el municipio del puerto principal, tras una evaluación, aseguró que el costo de los terrenos era de $7,1 millones. Santiago Landeta, TC Televisión. El presidente Lenín Moreno recibió un manifiesto de apoyo a la consulta popular de parte de un grupo de exasambleístas constituyentes. Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó una vez más la reelección indefinida y criticó a su antecesor, Rafael Correa. Son más de 40 exasambleístas constituyentes los que firmaron un manifiesto de respaldo al presidente Lenín Moreno y a su propuesta de consulta popular. El pueblo es el mandante y además el primer fiscalizador del Estado. Y usted, a través de la consulta, presidente, le está dando y devolviendo ese rol al pueblo. María José Carrero, César Rodríguez, Diego Borja, Gorky Aguirre, entre otros ex constituyentes, estuvieron en Carondelet y dijeron al presidente que están dispuestos a respaldar la consulta. Asumimos el compromiso de aportar con nuestra participación directa. En su discurso, el presidente Lenín Moreno habló de las 7 preguntas de la consulta y puso énfasis en la que tiene relación con la reelección indefinida. Porque la persona que quiere reelegirse ya no piensa en el futuro del país, piensa únicamente en mantenerse en el gobierno. No se puede hacer obras faraónicas cuando no hay alcantarillado, cuando no hay agua potable. No se puede hacer plataformas económicas que nadie quiere pasarse allá por la dificultad de acceder. Y dicen que para pasarse primero están aprendiendo a nadar. Cuestionó la decisión del expresidente Rafael Correa de enmendar la Constitución para viabilizar la reelección indefinida. Se le pidió que ponga en consideración del pueblo ecuatoriano, pero lo puso en consideración de los compañeros asambleístas, casi forzándolos. ¿Por qué? Porque nadie quería enojarse con el líder. Y además, a los políticos hay que cambiarlos con frecuencia, como los pañales. Y por la misma razón, por las cosas que dejan haciendo ahí. Defendió la consulta y reiteró que será un mecanismo para luchar contra la corrupción. ¿Cómo podemos nosotros obsesionarnos, obcecarnos en tratar de defender a personas que están vinculadas con la corrupción? Todo el pueblo lo sabe. Y volvió a referirse a la denominada mesa servida. Un economista que en la práctica demostró que su teoría no podía transformarse en realidad. Mientras más raspas la olla, más encuentras deudas. Así el presidente Lenín Moreno y su propuesta de consulta popular continúan sumando muestras de apoyo. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
En la Asamblea aumenta la tensión y la división a la interna del bloque oficialista. Un grupo de legisladores de Alianza País pidió la expulsión de Daniel Mendoza, el coordinador de los movimientos aliados. El respaldo expresado mediante un manifiesto por parte de 47 asambleístas a la consulta popular y a la gestión del presidente Lenín Moreno marcó la clara división al interior del movimiento oficialista. La legisladora Verónica Arias es parte de aquellos que firmaron el documento, pero cuestiona la actuación de los movimientos aliados. El señor Mendoza tiene que ser expulsado de la coordinación del bloque político de aliados, de organizaciones políticas aliadas, porque ha caotizado las decisiones que hemos tomado, o por dignidad, que renuncie. Esto marca aún más las divergentes posturas. La asambleísta Carla Chávez es parte del grupo de legisladores que apoya de forma radical al gobierno de Moreno. Yo firmé porque el respaldo de lo que dice es seguir trabajando en beneficio de las grandes mayorías. Asambleístas como Viviana Bonilla y Soledad Buendía firmaron de última hora el documento de respaldo, pero sus cuestionamientos son claros. Ninguna circunstancia debe dársele una lectura equivocada a este apoyo, que nada tiene que ver con declararse a favor de una persona o en contra de otra. Otro tema que refleja las divergencias es el nuevo pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Desde la oposición aseguran que hay dos caminos. El más largo, el del juicio político, porque el juicio debe pasar por el filtro del Consejo Administrativo de la Legislatura, y el más corto, que sería que el Pleno resuelva por mayoría que el vicepresidente no puede ejercer estas funciones después que el Contralor de la República lo destituyó. Tema que también es cuestionado desde el oficialismo. Tienen que pensar muy bien lo que van a hacer. Tienen que actuar apegados a la norma constitucional. En medio de esto, el presidente de la legislatura, José Serrano, ha insistido en la unidad del bloque. Karen Aro, TC Televisión. El ex candidato presidencial y líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, hizo oficial su respaldo a la consulta popular que impulsa el gobierno. En su discurso dijo 7 veces sí a la consulta y argumentó que las preguntas recogen las ideas y valores que ha defendido en los últimos años, como la eliminación de la reelección indefinida. Además, anunció que saldrá a las calles junto a sus simpatizantes para hacer campaña por el sí. Son esos valores que hemos defendido con firmeza, con frontalidad, con claridad. Es aquel valor esencial de la alternancia en el poder en democracia. No puede existir una democracia con reelecciones indefinidas. Hoy el Ecuador vive un momento histórico y tenemos que estar a la altura de ese momento histórico. Debemos decir sí a la consulta y tenemos que decir sí a cada una de las 7 preguntas. Una encuesta elaborada por Sedatos revela que la desaprobación al vicepresidente Jorge Glass subió al 80% en octubre pasado. Mientras tanto, la credibilidad y aprobación al presidente Lenín Moreno se mantiene en niveles altos. También se presentaron cifras sobre la consulta popular. Detalles. Según el estudio de Sedatos, la aprobación del vicepresidente Jorge Glass a finales de 2016 era del 36%. Al inicio del gobierno de Lenín Moreno bajó al 33% y luego de los escándalos de corrupción decreció considerablemente al 13% en octubre de 2017. En el mismo periodo, la desaprobación de Glass alcanzó del 55% al 80% el mes pasado, mientras que la aprobación de la gestión de la actual Asamblea Nacional decreció del 43% en mayo al 35.6% en septiembre, en tanto que la credibilidad de la palabra de los asambleístas pasó del 29% en mayo al 25% en septiembre. Este es un dato superior al del periodo anterior. Yo sí creo que pueden incrementarse. Por otra parte, según la encuesta de Sedatos cerrada el 6 de noviembre, la gestión del presidente... Una recién nacida fue abandonada en un cementerio de Riobamba sin ropa. Un caso repudiable. En minutos, los detalles. El objetivo de este taller es reforzar la capacidad. 19 horas con 22 minutos, amigos. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, se refirió a la situación de la refinería del Pacífico y a otros temas coyunturales en un diálogo exclusivo con el noticiero. Reveló
que se encontró maquinaria petrolera en bodegas dejadas por la administración anterior y que algunas piezas están obsoletas. Una imagen satelital nos puede ayudar. Utilizando un mapa de Google encontramos las vías de acceso al terreno destinado para la construcción de la refinería. Esta es la realidad. Recuerdo que según un informe presentado meses atrás por el Ministerio de Hidrocarburos, en ese proyecto hasta agosto de este año se habían invertido cerca de 1.528 millones de dólares. Hasta el momento la refinería del Pacífico es solo un gran terreno. Es lo que dejó el gobierno anterior al presidente Lenín Moreno. Sin embargo, el 25 de octubre de este año, el mandatario anunció que existen 9 inversionistas interesados en asumir el costo total de la construcción de la refinería del Pacífico. Solamente porque el gobierno genera confianza, que están dispuestos no a poner el 10%, del 20%, ni a prestarle la plata, a poner la totalidad. Conversamos con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. El secretario de Estado dice que esas propuestas deben ser analizadas detenidamente. El país no va a financiar ese proyecto, no tiene la capacidad para financiar ese proyecto. Tenemos que filtrar las empresas porque hay muchos especuladores que le ofrecen a uno cualquier cosa, pero el rato ya de concretar no se disponen de esos fondos. Las cifras revelan que al comienzo la refinería se calculó en 15.000 millones de dólares. Se habló de una capacidad de procesamiento de 300.000 barriles. El objetivo era satisfacer la demanda interna de combustibles, reducir la importación de derivados y desarrollar la industria petroquímica en el país. La propuesta era interesante, pero jamás se concretó. Tiene 2 socios que son Petroecuador, que tiene el 51%, y PDVSA, que tiene el 49%. Se está analizando cuánto esa participación se ha diluido por el hecho de que PDVSA no ha contribuido la operación y los aumentos de capital que se tienen que hacer ahí. El ministro de Hidrocarburos dice que es momento de apuntar hacia la reducción de costos y efectúa una revelación. Había un exceso de inventario en Petroamazonas, una cantidad de partes y piezas, equipos nuevos que estaban embodegados. Y lo que ha hecho la gerencia es utilizar todos esos insumos que ya fueron comprados en el pasado para ponerlos a trabajar. Una bomba que cuesta alrededor de 30 millones de dólares que estaba en la bodega, que se requería, se determinó que esa bomba ya existía en inventario. Entonces, evitamos la compra. Según el ministro, solo durante esta gestión existe un 80% de ahorro en compras. Esto gracias a que, por ejemplo, una de las gestiones que se hizo fue conectar todas las bodegas de Petroamazonas, de tal forma que si yo necesito una pieza en cualquiera de los campos que maneja Petroamazonas, lo tomo de cualquiera de las bodegas y no se manejan como islas independientes. Y cuenta que se ha logrado reducir el costo de producción diario de un barril de petróleo. 5 años atrás, el costo de producción estaba alrededor de los $30 por barril. Hoy en día el costo de producción está por debajo de los $17 por barril. Eso generaría una disminución de $2 en el costo de producción por barril y provocaría un ahorro al país de $1 millón por día. Y habló también del interés que existiría en la empresa ExxonMobil de invertir en el país. Cristian Hidalgo, TC Televisión. El Servicio de Rentas Internas emprende un proceso para recuperar $200 millones defraudados al fisco a través de 64 empresas fantasmas creadas por una red recientemente desarticulada. A continuación, los detalles. Las empresas fantasmas son compañías de papel creadas con el fin de vender facturas a clientes que deseen justificar gastos inexistentes y no pagar impuestos. En Ecuador se han identificado 512 con $2.100 millones en supuestas ventas. De esos, $655 millones en perjuicio al Estado. Ya ha podido recuperar $370 millones en más de 8.000 contribuyentes. De estas empresas, solo una red delictiva desarticulada en los últimos días
en Guayas y Santa Elena había creado 64 empresas fantasmas que entregaron facturas falsas a 5.954 clientes y dejaron $200 millones en defraudación tributaria al Estado. La ley establece una pena de 3 a 5 años de prisión. Las direcciones registradas de las empresas fantasmas llevaban hasta casas vetustas en las periferias de Guayaquil y Salinas, así como terrenos baldíos y hasta ubicaciones falsas. Por ejemplo, la empresa Terracea S.A., que ofrecía actividades de mantenimiento y reparación de maquinaria informática, facturó $26 millones y en su registro decía estar ubicada en las calles Ayacucho y 6 de marzo en Guayas, pero ya en el lugar esta era su fachada. No puede ser que una empresa que no tiene trabajadores, que no tiene un local comercial, entregue un bien terminado. El listado de las empresas fantasmas está publicado en la página web del SRI. Fabiola Santana, TC Televisión. En los últimos 3 años se han presentado más de 4.000 denuncias por abuso sexual a menores en el Ecuador, y la mayoría sucedió en establecimientos educativos. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, ante la comisión ocasional encargada de investigar estos casos. En una extensa intervención ante la Comisión Ocasional AMPETRA de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, expuso las cifras de las denuncias de casos de abuso sexual receptadas en los últimos 3 años. Entre el 2015 y el 2017, la Fiscalía receptó 4.864 denuncias de abuso sexual a menores de edad. De esas, solo 2.264 causas han sido judicializadas. Explicó además que en estos años, de las denuncias judicializadas se han resuelto 1.653 causas. En ellas, el 24% de los procesados ha sido encontrado inocente y el 74% culpable. Niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de esta violencia en el ambiente escolar. La Comisión AMPETRA pidió al presidente del Consejo de la Judicatura asigne un delegado permanente para que dé seguimiento a los casos que reciben. La legisladora Lourdes Cuesta va más allá. 0,09%. Por otra parte, el costo de la canasta familiar es de $708,01. Amigos, les recordamos que somos retransmitidos en Guayaquil por Radio Revolución 770M y Radio Carrusel 660 AM. En instantes, capturaron a supuestos integrantes de una banda delictiva que operaba en el norte de Quito. 3 de ellos eran menores de edad, como lo escuchan. Detalles en Crónica Viva. Las investigaciones de la DINAFED y de Fiscalía llevaron a grupos de intervención policial a la zona de Ponciano Bajo, a la calle Montanera, específicamente a un domicilio en donde se destazaba ganado vacuno. En el lugar se presume pudo haber estado el joven capitalino desaparecido desde hace 4 años, David Romo, y los vecinos del lugar se mostraron extrañados al ver el despliegue policial en el sitio. Así es, amigos televidentes, les tenemos la exclusiva. Posiblemente se investiga, a lo mejor puede haber estado en este domicilio en Ponciano el joven David Romo. Todos los detalles, no se lo pueden perder de esta exclusiva de TC Televisión más adelante. Pero ahora, 0991-197-207, 0991-197-207. WhatsAppea nomás todo lo que pasa en tu barrio, en tu sector, ahí, pila de WhatsAppea nomás, WhatsAppea. Este año la policía encontró abandonados a 579 personas, pero en la Fiscalía 306 iniciaron el proceso penal. Pero, ¿por qué no denuncian? Son hombres y no denuncian por el hecho de poder perder también su hogar. Adquirir la burundanga es muy fácil, ya que la planta la venden en los mercados y puede ser procesada rústicamente. Viene de extraer sus propiedades de la planta del floripondio. Y eso obedece a un proceso el cual hay que hervir esa agua, se hace una pasta, se hace un aceite y después se hace un polvo. También en las farmacias se las puede conseguir en pastillas. Y en esta página web ofrecen 3 dosis por $65. Aquí uno escoge si se contacta por correo o por WhatsApp con el proveedor. Asimismo ofrecen facilidades de pago, discreción en el envío y en la facturación. Para evitar ser parte de las estadísticas, se les recomienda no aceptar o tocar papeles de desconocidos.
Tampoco bebidas, no deje su botella o vaso de licor abandonados. Si la víctima logra darse cuenta de lo que le hicieron, alarme a la gente y finja un desmayo para que él o los agresores piensen que la dosis ha sido mortal y se alejen en vez de aprovecharse. Cabe recalcar que tienen solo 1 minuto de conciencia. Luego de eso, la voluntad de su cuerpo ya no es suya. Buenas noches. En España, amigos, fue suspendido el servicio de tren por interrupciones en las vías por parte de independentistas catalanes. Los detalles en un resumen, a esto habla para ustedes. En Colombia, la Procuraduría General informó que abrió una investigación formal contra 8 congresistas por los escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Según el ente de control, el proceso, además de tener relación con las coimas, también tiene que ver con la petición de dineros de congresistas a los integrantes de sus unidades de trabajo legislativo y el supuesto pago a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para influir en sus decisiones. El juez estadounidense que lleva la causa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán autorizó que el detenido sea examinado psicológicamente, como había solicitado su defensa legal, ante el deterioro mental que dice sufrir a causa de las condiciones de su encarcelamiento. Se tratará de una visita sin contacto físico entre el detenido y la experta elegida por la defensa legal. La compañía española de ferrocarriles suspendió este miércoles el servicio en la estación de Sants de Barcelona, principal nudo ferroviario de la capital catalana, donde unos 400 manifestantes cortaron durante horas las vías en una jornada de reivindicación independentista en apoyo a los miembros del cesado gobierno catalán, en prisión preventiva después de que el pasado 27 de octubre el Parlamento Regional de Cataluña declarara de manera unilateral la independencia de esa región. Empresas chinas y de Estados Unidos firmaron este miércoles en Pekín una veintena de acuerdos comerciales por el valor de $9.000 millones en el primer día de la visita a China del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Washington quiere combatir el desequilibrio del comercio con el gigante asiático tras acusarlo de haber robado millones de empleos a Estados Unidos. Pamela Montilla, TC Televisión. Con el auspicio de... No renuncies al smartphone que quieres. Elige todo. Por este mes, llévate un Nokia. Que se hizo público. Este jovencito estaría involucrado en algunos asesinatos. En algunos. A su corta edad. Imagínense. Y vamos a tener misericordia. No, todo el peso de la ley, señores. Todo el peso de la ley. Y una mujer fue hallada sin vida en su vivienda de la calle 13 y Gómez Rendón, en el oeste de Guayaquil. Esperanza Molina, de 54 años, al parecer se ahorcó en una viga tras una fuerte depresión por el diagnóstico de una enfermedad catastrófica, según sus familiares. Y después de 1 año y medio, capturan al presunto autor de un femicidio en Babahoyo. Mucho sufre.